Entre las muchas cosas que enseña la vida, una muy triste es el dolor. Pero más cruel es la aguja de aquellos ojos, o las manos de este hombre, su lomo duro tallando la cuerda con la que amarra a sus víctimas, o simplemente es duro que alguna vez me encuentre en el camino y que me persiga y me rompa como una gasa, separando sus hilos, que nos mate así tan fácil. Y que siga su camino. Es triste que nadie se arrebate por los niños pobres que hoy asisten a la escuela, donde cantan o comparten cualquier pedazo de silla, pero mañana no llegan, porque han caído en las garras de este señor de oficio seco que los rondó y los atrapó como a gorriones distraídos, los desplumó, los asó y se los comió, y prosiguió su camino. Qué peso tan grande no tener dónde gritar estos dolores compartidos, no quedar siquiera una huella, porque el escabroso Señor descuartiza los cuerpos y desaparece las ropas, hace humo los cuadernos de matemáticas sin las tareas hechas y el librito de fábulas donde los lobos crueles dan risa. Este Señor ha dicho hoy que lo perdonen. Sí, yo los maté, pido perdón, dijo. Pero fueron más de 140 niños los que atropelló con su ariete medieval y penetró a sangre y uña, esparció sus huesos en lotes baldíos y por 6 años prosiguió su camino llevando una libreta con optimistas cifras y recortes amarillentos de los periódicos. Y hasta se supo su nombre y una conmovedora historia en su infancia que repetía entre sollozos a las prostitutas de los puertos. Me violaron cuando niño, decía, y proseguía su camino simulando oficios para entrar en las escuelas y ver correr a los niños, verlos actuar con ese oficio de gigantes en las clases de ciencias o en los actos públicos, porque los niños le ponen nervio a estos tiempos, a menos que, como este señor Luis Alfredo Garavito Cubillos, se presente alguien y emprenda el asalto bestial sexual sobre la presa. Y recorrió Colombia redondeando sus cifras hasta sobrepasar las 100 víctimas, gozando de los erráticos juicios de los periodistas que hablaban de Satanás sacrificando niños, pero no, era él, un insensato mirriñaque recorriendo este mundo imperfecto que no ha conseguido perfeccionar nunca el necesario artificio de la resurrección. Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos a Juan Manuel Cuartas, profesor de Filosofía de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca de su obra Pedagogías de la Violencia en Colombia. Bienvenido, Juan Manuel. ¿De dónde surge este texto? De observar la violencia, de pensarla, de presentir que la violencia configura sin salidas y de advertir como los grandes capítulos de absurdo que se construyen a través de la violencia en este país. ¿Cuáles son esos capítulos de absurdo de los que usted habla? Se supone que la violencia es la irrupción que se hace de manera inopinada y drástica sobre la vida de otro, sobre el mundo de otro. Se puede tipificar de muchísimas formas. Hay violencia simbólica, hay violencia de lenguaje, hay violencia física, hay atropello, hay derramamiento de sangre. ¿Cuál ha sido el proceso de elaboración para llegar a Pedagogías de una violencia en Colombia? Por supuesto, la observación de episodios. Esto empezó aproximadamente hace 6 años. Y a través de los medios de comunicación, un poco fijarme en los eventos violentos más contrastantes y tratar de reescribirlos. Esa observación de eventos me tardó más o menos 3 años y eso hace del libro hoy un libro que no es del día, sino de lo que pasó hace
más o menos de 6 años hacia acá. Pero la violencia no pierde su tiempo, la violencia se regenera y los episodios se reescriben. La violencia te marca un contenido que te obliga a pensarlo, interrogarlo, entenderlo. ¿Nos podrías describir alguno de esos episodios? Bueno, podríamos ir al primero, el primero que se escribió. Fue muy divulgado por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión. Ocurrió en Chinchiná, Caldas. Allí había una multitud de personas haciendo una manifestación muy vehemente porque se iba a abrir un nuevo peaje en la vía Manizales-Chinchiná y pues eso lastimaba seriamente pues su economía. Y un hombre que era zapatero sintió el ruido de la manifestación, dejó su oficio y se fue a ver qué pasaba. A cualquiera le puede suceder. Y entonces ingresó en la multitud y se asomó hasta el comienzo mismo de la manifestación. La multitud lo atropelló, terminó apuñaleado. Y las imágenes que recogía la televisión era un cuñado de él que lo recogía y lo llevaba en andas, sacándolo de allí. Finalmente este hombre murió. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Mario Alejandro Pérez. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional no es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores para el intercambio comercial. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. El mar, Germán Cuervo. El género fantástico no ha sido desarrollado en Colombia. La anécdota de thrillers y narcotráfico es solo un pretexto para volar y viajar en el mundo onírico, para desplazarse a otros significados y constituir una metáfora urbana. Las casas son el mar. El planeta Tierra está siendo inundado por el agua. Y en este otro sentido, la novela adquiere cada día su mayor actualidad.
los caminos caldenses, como dice la canción, había algo que hacía años se llamaba el alimento del caminante. Los dueños de las fincas tenían árboles frutales en las orillas del camino, guayabos, naranjos. Un día un niño, más o menos de unos 9 años, se sube a un árbol de naranja a coger una naranja. El árbol estaba en la orilla de la finca de este médico pediatra. El médico lo ve desde su casa y lo que hace no es llamarle la atención o ignorarlo, sino que toma un arma y le dispara y lo hiere en su columna vertebral. Al niño lo llevan pues de urgencias al hospital y el niño queda parapléjico a propósito del disparo. El médico se presenta voluntariamente a una estación de policía a dar una descripción de los hechos. Entonces la reflexión mía empieza allí. ¿Qué descripción de hechos va a poder hacer? ¿Qué puede decir que lo haya afectado en su propiedad privada, en sus valores? ¿Qué tipo de acción realizó que aleccione o que ilustre para un mejor vivir o para un mejor convivir? ¿Cómo hablar de una pedagogía con relación a la violencia? Está totalmente inutilizado el discurso después del acto violento, que es un poco lo que sucede siempre. Hay mucha verbalización a partir de la violencia, pero ¿cuánta de esa verbalización es una verbalización que tenga un valor, que proyecte como una revisión adecuada de los hechos? Las pedagogías son para aprender algo, y en este caso no se trata precisamente de aprender a ser violento, pero sí se necesita una pedagogía para aprender a leer la violencia, para aprender a discutir acerca de la violencia. ¿Cómo se estructura Pedagogías de una violencia en Colombia? Bueno, el libro tiene dos partes. La primera parte son 7 ensayos sobre la violencia, en donde se hace citación de filósofos, de autores que han aportado comprensión sobre problemas relacionados. Y la segunda parte son propiamente las pedagogías, que son episodios como el que leímos, un total de 33. El libro está prologado, por decirlo así, por una carta abierta que escribí a Norberto Bobbio, el filósofo italiano que ya murió. Y en este caso yo le hacía un poco la exposición de lo que se vivía aquí en términos de violencia. Le pedía que, así como él había considerado la guerra en su país y en Europa y había aportado sentido con sus obras, pues que nos regalara una sola frase. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se le presentaron para la elaboración del texto? Las que llamamos pedagogías, inicialmente las escribía y las mandaba por correo electrónico a los amigos, y ellos fueron